Bienvenidos a Cómo hacer apps sin escribir código. Esta charla será impartida por Emilio López Romo, Chief Technology Officer en Arcus, la agencia de desarrollo no-code más grande de Latinoamérica. Te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios y a unirte al grupo de networking en WhatsApp. Es un gusto saludarlos. En estos breves minutos que vamos a tener, vamos a estar atacando la pregunta de cómo podemos construir una aplicación sin necesidad de código. Para poder hacer esto, vamos a estar atacándolo desde diferentes preguntas. Estas preguntas van a ser ¿por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Y cómo? Con estas 4 preguntas vamos a poder empezar a entender cómo podríamos iniciar una aplicación desde cero. Simplemente desde la idea y desde el conocimiento de lo que queremos crear, pero sin necesidad de conocimiento de código específico y sin necesidad de depender de un framework específico de código o de recursos de conocimiento que necesariamente tienen una curva de aprendizaje bastante alta. Empecemos por el primero. Antes de empezar a construir algo, siempre vale la pena preguntarnos por qué lo queremos construir. Y en este caso, enfocándonos en por qué nos estaremos yendo por algo específicamente para no-code y no construyendo con código tradicional, pensemos en por qué nos iríamos por una herramienta no-code en lugar de construir de una manera típica. La primera razón, y la más tradicional, es que construir a través de no-code tiende a ser mucho más rápido. ¿Por qué tiende a ser más rápido? Porque no tenemos que construir exactamente todo. Podemos aprovechar trabajo que se ha hecho anteriormente para poder tomar un botón o poder tomar una estructura reusable y poderla integrar en nuestras aplicaciones. Esto nos permite poder construir mucho más rápido porque podemos enfocarnos en la parte que realmente es diferente de nuestra aplicación y eso hace que sea mucho, mucho más rápido. De la misma manera, al ser más rápido, no-code nos permite bajar el costo de desarrollo de cualquier aplicación. Simplemente la relación entre tiempo de desarrollo y costo se vuelve mucho más barato. La segunda es la independencia de un equipo específico y el enfoque en los procesos. A través de los últimos 9 años y medio que hemos estado desarrollando en Arcus, nos hemos encontrado múltiples ocasiones en las cuales tenemos clientes que tuvieron, por decirlo de una cierta forma, tuvieron su aplicación completamente dependiente en un equipo que conocía el código, conocía el tech stack y tenían una dependencia absoluta de ellos. El poder construir a través de no-code te permite que, ya que la estructura no es tan técnica, no es absolutamente, digamos, en código ininteligible para alguien que no se dedique específicamente a programación, te permite tener una independencia en la cual es mucho más fácil que una persona no técnica pueda, ya sea conseguir los conocimientos con una curva de aprendizaje mucho menor o simplemente incluir a un nuevo equipo en el momento en el cual no necesitas cambiar de equipo que maneja este tipo de plataforma. Eso te permite tener una independencia en lugar de tener un nivel directo de relación que no te permite cortar relación o modificar relación con algún proveedor. El segundo punto en esto sería el enfoque en procesos. Lo que permite no-code es básicamente aprovechar código ya escrito para poder hacer aplicaciones de manera de desarrollo visual. Específicamente la aplicación que nosotros recomendamos para poder desarrollar y en la cual estamos especializados es una herramienta que se llama Bubble.io. En Bubble tienes la capacidad de poder utilizar elementos existentes gráficos y la capacidad de construir tanto aplicaciones móviles como aplicaciones responsivas, como aplicaciones web estándar, que te permiten aprovechar muchos elementos y componentes que ya existen, a pesar de que puedes integrar elementos y componentes propios. Pero en este caso vamos a poner el enfoque en los procesos. Ya que puedes quitar tu enfoque de la parte técnica de los componentes, de tener que construir como tal los componentes, puedes enfocarte en qué debería de ser la aplicación. La parte más importante y la más difícil inclusive de un proyecto y de una aplicación es la definición de qué debería de hacer, cómo debería de hacerlo, con qué condicionales, con qué filtros, con qué limitantes. Y todo esto es algo que no-code nos permite tener una visibilidad mucho más clara de cómo está funcionando la aplicación, en lugar de tener que necesitar un traductor sobre cómo está estructurada la aplicación y el código.
El tercer motivo por el cual puedes considerar que puede ser una buena idea el desarrollar algo a través de una estructura no-code es que puedes hacer una delegación del riesgo de la infraestructura. En este caso, cuando nosotros estamos construyendo una aplicación directamente en código, el manejo de un servidor, el manejo de spikes, el manejo de, digamos, desde temas maliciosos como ataques de DOS, ransomware o varios otros tipos de potenciales riesgos, es algo que tenemos que estar cubriendo. Mientras que cuando estamos aprovechando una herramienta no-code, podemos colgarnos de esta infraestructura que ya existe, sabiendo que tienes un equipo dedicado básicamente dentro de la aplicación para poder estar mejorando, fortaleciendo y reestructurando las partes que se están quedando obsoletas dentro de todo el manejo de la aplicación. Esto permite que estés aprovechando servidores de última categoría, los que están, perdón, de última generación, que tienen toda la fuerza para poder soportar aplicaciones con ese nivel, con el nivel de escalabilidad que probablemente estás buscando tener. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde desarrollar? ¿Dónde van a utilizar tus usuarios esta aplicación? Hay que pensar al momento de desarrollar que necesitamos pensar en qué dispositivo va a ser el que se va a estar utilizando. Es muy fácil en nuestras generaciones el empezar a pensar en que todo se hace en celular, pero realmente muchas de las aplicaciones y en especial de las que terminamos haciendo nosotros más enfocadas a negocios, tienen una cantidad de información visible y analizable en el mismo momento que es mucho más lógico el atacarlo desde un punto de vista de un desarrollo web pensado para una pantalla de una laptop hacia arriba o de un iPad hacia arriba, de una tableta hacia arriba, en lugar de pensar solamente en un celular. El tipo de dispositivo que podemos utilizar, que vamos a utilizar y para el cual está diseñada una aplicación, sí, puede ser algo variable. Podemos hacer una aplicación que funcione en ambos, pero eso está muy pensado para aplicaciones que están estructuradas para uso del público, digamos, como de consumer, business to consumer. Mientras que generalmente cuando tú estás hablando de una herramienta que es más para una herramienta interna de negocio o un business to business, la cantidad de información que llegas a tener en pantalla puede llegar a ser una mejor estrategia el atacarla directamente a través de una estructura que sea web en lugar de una aplicación móvil. Ahora, ya que ya hicimos una estructura como esa, tenemos que tener en cuenta si queremos mantener una estructura responsiva o una estructura fija. La estructura fija nos permite que la aplicación sea vista exactamente como nosotros le estábamos pensando en todos los dispositivos. Esto realmente solamente aplica en ciertos casos en los cuales necesitamos un control de cómo está la distribución. En el resto de los casos es una mejor idea hacer una aplicación de tipo responsivo para que se pueda ir adaptando la lógica acorde al tipo de pantalla que estamos utilizando. Y el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando del dónde es que vamos a desarrollar el espacio que va a estar viendo nuestro usuario. El espacio es lo que se conoce como el front o el design. Entonces, ya que estamos construyendo el front y el design, es importante tener en cuenta que gran parte de la flexibilidad de utilizar una herramienta de no-code es el poder mapear información dinámica. Entonces, tomando, por ejemplo, esto que están viendo aquí, esto es una fotografía de un dashboard, de hecho, en unos segundos, que pueden ver por aquí un número. Este número de aquí no es un número fijo, es un número que está mapeado para que vaya directamente a la base de datos, tome cierta información y le enseñe. Esa información es dinámica y es lo que nos permite crear una aplicación que no sea nada más una página web vanagloriada. Es lo que nos permite hacer una aplicación que tenga información dinámica, procesos dinámicos y poder ir actualizando la información conforme los usuarios van teniendo ciertas acciones. Vámonos al siguiente, el qué. El qué es hablando de cuáles son los objetos dentro de nuestra aplicación. Esta es la parte más, en mi opinión, es la parte más compleja, porque es lo que determina esto es lo que determina la estructura que va a tener tu aplicación y lo que va a permitir que sea una estructura escalable o no. Una estructura de base de datos es algo que necesitamos plantear no solamente como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser.
Es importante que al momento de empezar a estructurar una base de datos, cuando pensamos en cuáles son los objetos, tomando un usuario, o tomando los posts que van a tener, tomando los comentarios que van a hacer, siempre hay que tomar en cuenta cuáles pueden ser las excepciones de cada uno de esos objetos. Al poder hacernos la pregunta, esto siempre va a ser así y nunca va a haber casos en los cuales X situación suceda, esas dos preguntas nos ayudan muchísimo a llegar a las limitantes de cómo debemos diseñar una base de datos. Ante la duda, siempre es mejor abstraer más la estructura de base de datos y tener menos objetos con un nivel de abstracción más alta que tener objetos tan específicos que inunden nuestra base de datos. De la misma manera, los objetos siempre deberían de tener una nomenclatura estandarizada para poder asegurarnos de que es una estructura escalable, ya sea para quien lo esté desarrollando, ya seamos nosotros o alguien de nuestro equipo o eventualmente alguien más que esté entrando. Esto debería de ser una estructura que esté tanto estandarizada como una nomenclatura que pueda seguir cualquier persona que se vaya involucrando con una pequeña guía. Una vez que nosotros hemos definido los objetos, vamos a necesitar determinar qué campos debe de tener cada uno de estos objetos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un usuario probablemente va a necesitar un campo de correo electrónico, va a necesitar un campo de nombre. Estos dos campos son campos de texto. Va a necesitar un campo de fecha de nacimiento. Ese campo de fecha de nacimiento es un campo de fecha. Va a necesitar un campo de si se encuentra activo o no. Por lo tanto, eso es un campo de tipo booleano. Cada uno de estos tipos nos va a permitir construir ciertas funcionalidades dependientes de esta estructura de datos que va a variar dependiendo de cada uno de los objetos y dependiendo de cómo querramos que las personas de nuestra aplicación los vayan utilizando. De ahí, hay que tener en cuenta que tenemos algunos campos que son estructuras relacionadas. Las estructuras relacionadas lo que nos permiten es no solamente tener una relación a datos sencillos como los que acabo de mencionar, sino que, por ejemplo, un usuario podría tener una estructura que lo relacione a otro usuario en la base de datos. Podríamos decir, ¿quién es el mentor de esta persona? Y el mentor es otro usuario. Eso nos permite ir navegando a través de la base de datos diciendo, yo estoy viendo a esta persona. ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver una lista de las tareas que existen en la base de datos en las cuales el usuario es el usuario asignado de la tarea. Ese tipo de mapeos es lo que se conocen como estructuras relacionadas. Son las relaciones entre los diferentes objetos de base de datos para poder llamar un objeto relacionado entre uno y otro. Y el cuarto, que es un tema un poco, no un poco, bastante más complejo, pero que es importante y necesario mencionar, es la privacidad de la información y la segmentación de los permisos. Cuando sea que estemos diseñando una base de datos y los procesos, es vital que siempre nos estemos cuestionando el cómo está hospedada la información y quién tiene acceso a ella para asegurarnos de que las reglas de privacidad que se van aplicando estén segmentando estos permisos inclusive a nivel servidor. Esto es para que cuando alguien entra a la aplicación no tenga, sin importar qué, ninguna capacidad como para poder descargar información del servidor y visualizarla, inclusive por un error dentro de una configuración. La información debe de ser completamente, digamos, hermética. Solamente debe de poder acceder a la información quien cumpla las condiciones específicas y solamente al segmento de información que va a necesitar esa persona para llevar a cabo la función que está buscando. De ahí vamos a irnos con la segmentación de permisos. Perdón, no sé por qué dice segmentamiento. La segmentación de permisos. La segmentación de permisos es básicamente la capacidad de segmentar el quién puede entrar a ciertas pantallas y quién puede tomar ciertos procesos, quién puede llevarlos a cabo dentro de las pantallas para poder evitar que estas personas, que una persona que no debe de poder visualizar o disparar un cierto flujo, pueda hacerlo, tanto en front como en back. Por último, vamos a hablar de cómo. El cómo son los flujos lógicos de una aplicación. Esto básicamente es el cómo se modifica la información de la base de datos para poder ir visualizando lo que vas queriendo cambiar en una aplicación, ir haciendo el cambio y luego pudiendo editar, ya sea creando nuevos registros, editando registros existentes, eliminando registros existentes de lo que se conoce como CRUD, Create, Read, Update, Delete, para poder ir modificándolo a través de una herramienta que Bubble le llama Workflows. En un workflow, básicamente lo que tú vas haciendo es indicando cuál es tu disparador,
cuál es tu paso, cuáles son tus pasos y puedes integrar filtros entre estos para que se detenga o se segmente el flujo. Específicamente aquí pueden ver que estamos haciendo un mapeo de información dinámica para que no solamente sea un valor fijo, sino que venga relacionado al usuario que lo está haciendo, a un valor que viene en un input directamente en la pantalla o algo que viene calculado o inclusive algunos temas más complejos que vienen de conexiones externas. Cuando estamos hablando, en este caso, de flujos lógicos, es importante tener en cuenta que tenemos diferentes tipos. El primero es un flujo que es en front versus en back. Un flujo en front es algo que corre en el cliente del usuario. Como tal, es independiente de la capacidad del servidor que nosotros tenemos reservada, no genera un costo, es mucho más escalable, pero tiene unas ciertas limitantes de privacidad que es importante tener en cuenta. Un flujo en back es algo que corre independientemente del usuario y se puede disparar y regresar el resultado, pero es importante que tengamos en cuenta que esta información está procesándose en servidor, por lo tanto el usuario no tiene acceso a nada excepto lo que nosotros regresamos dentro de los valores. Esto es muy útil para poder hacer ciertas operaciones masivas. De la misma manera, tenemos que tomar en cuenta que el procesamiento de datos tiene que ser pensado entre sí, debe de ser un procesamiento secuencial o paralelo. Podemos pedirle a un servidor que procese unas operaciones al mismo tiempo. Entonces, si yo le doy 4 operaciones y le digo que las dispare al mismo tiempo, esas 4 son paralelas. Mientras que si le digo que quiero que dispare uno y al terminar procese el segundo y luego el tercero y luego el cuarto, esa es una operación secuencial. Para poder determinar cómo deben de ser nuestros flujos lógicos, deberíamos siempre estar pensando en cuál es la escala esperada de cada uno de los procesos para poder prever cuál va a ser la escalabilidad. No pierdan el tiempo en diseñar el flujo más eficiente para una acción que se va a llevar a cabo 3 veces al mes. Realmente la escalabilidad debería estar completamente enfocada en cuáles son los objetos y los procesos que van a correr recurrente y constantemente dentro de una aplicación. Eso nos permite generar el mayor impacto con el menor esfuerzo posible. Y por último, no puedo terminar en buena conciencia esta plática sin mencionarles que hay mucho, mucho, mucho más en el mundo de no-code. Estos son simplemente algunos inicios para apuntarlos en la dirección correcta. Como, por ejemplo, en cualquier momento una aplicación se puede conectar a cualquier herramienta que tenga una API que sea, bueno, a cualquier herramienta que tenga un Application Programming Interface, ya sea por estructuras para consumo como procesos o como consumo de data. Y adicional a eso existe todo un marketplace de plugins para poder extender funcionalidad. Esto nos permite aumentar enormemente la capacidad de una aplicación para poder integrar herramientas que desarrolló alguien más del equipo para poder aumentar, ¿cómo decirlo? Para poder aumentarle tanto capacidades gráficas como de procesamiento, como conexiones con algunos tipos de aplicaciones. Va a ser un gusto recibir algunas de sus preguntas, pero creo que primero necesitamos que se una Artemio o Rodrigo, si no me equivoco. Aquí estamos ya, Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Artemio. ¿Todo bien tú? Bien, todo en orden. Felicidades por la charla, la verdad es que está increíble. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, es un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues ¿qué te parece si nos arrancamos con el par de preguntas que ya tenemos aquí preparadas? Y sirve que invito a toda la gente que no ha dejado sus preguntas a que lo hagan en la caja de comentarios de YouTube para que podamos leerlas. Pero ¿qué te parece si arrancamos con 2 que ya tenemos por aquí? Con mucho gusto. Tú dime. Buenísimo. La primera que nos dicen por acá es si tú recomiendas utilizar inteligencia artificial para diseñar la base de datos, particularmente si no tengo un perfil de desarrollador. Recomendaría que uses a alguien que conozca muy bien la idea de negocio, más allá de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudarte a detectar si estás teniendo algún gap en la estructura, cómo lo estás pensando, pero en términos de estructura, hay que tener en cuenta que no necesitas ser un perfil de tipo programador, necesitas ser un perfil con pensamiento lógico, que al pensar de manera lógica y pensar en cuál es la relación entre, vamos a ponerlo así, tú tienes un objeto tipo edificio. En un edificio puede haber un departamento
Sí. ¿Puede haber varios? Sí. Ok, por lo tanto, eso es un arreglo. De acuerdo. Ahora, que cada departamento puede tener uno o n habitantes. Otro arreglo. Cada habitante tiene un n número de mascotas. Otro arreglo relacionado. Ir Ujú. pensando en cómo está estructurada la lógica es lo que te permite hacer una buena base de datos, no tanto la capacidad técnica. Fenomenal. También por acá nos preguntan, ¿qué errores comete un builder no code en sus inicios que a ti ya no te pasan? Asumir que todo es construible en unos cuantos minutos. Asumir que la lógica que entendiste en la primera conversación de un requerimiento es exactamente lo que debes de construir en lugar de cuestionar más allá sobre hacia dónde va el proceso, por qué se debe de construir de esa forma y construir con esas limitantes en lugar de asumir, básicamente. Fenomenal. Ahí teníamos otra pregunta de Ronaldo Francisco, nada más que justo ya la puso, si me ayudan a ponerla en pantalla. Por acá, Ronaldo nos dice, ¿todo proyecto de app debería iniciar primero con no code? No creo que todo proyecto de aplicación debiera de ser un tema de no code. Depende mucho del tipo de aplicación que estés pensando en desarrollar. Yo descartaría proyectos que tengan que ver con algún requerimiento extremadamente específico que tenga que ver con latencia muy, muy, muy baja o específicamente con control de usuarios muy masivo, pero esporádico. Digamos que tengas un día del mes a todos los usuarios y el resto del mes prácticamente nada, porque los costos tienden a calcularse digamos, por un baseline. Entonces, si tú lo tienes de esa estructura, te va a terminar costándote muchísimo. Por otro lado, también, si es un proyecto que tiene que ver con streaming, por ejemplo, que también es un tema de latencia muy baja, no creo que fuera la mejor opción, igual que un tema de videojuegos. Pero donde realmente brilla no code y donde generalmente es donde vemos que aporta más es en un tema en el cual estás hablando de procesos, no de alguien que esté, digamos, jugando un videojuego o de alguien que esté enseñando videos, sino más bien de un tema de interacción entre múltiples usuarios para poder manejar información, ya sea procesándola, probándola, colaborando para poder construir algo más, etcétera. Fenomenal, pues ahí lo tenemos. Me parece que ya son todas las preguntas que teníamos aquí en los comentarios, pero te agradecemos muchísimo, Emilio, por tu presentación. Espero que la hayas pasado muy bien en LATAM Startup. Y antes de dejarte ir, voy a hacer un par de anuncios para la gente que está aquí en la transmisión. El primero de ellos es que si no se han unido ya al grupo de WhatsApp de networking de esta edición, vayan a hacerlo. Lo pueden hacer en la siguiente dirección. Es comunidad.latamstartup.club. Esa es una dirección de internet. En vez de .com es .club. Es comunidad.latamstartup.club. Ahí nos estamos presentando y platicando un poquito, conociéndonos detrás de bambalinas de esta conferencia este año. De igual manera, si conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica o alguien que apenas esté cocinando la idea de una idea de software o de alguna empresa con tecnología, compartan esta transmisión con esas personas, ya que a pesar de que todavía nos quedan un par de charlas durante el día de hoy, todavía todas las personas que se registraron van a tener acceso a la grabación de las charlas. Entonces, compartan esto con quien crean que puede servirle en su camino. Nuevamente, muchas gracias, Emilio. Sabemos lo apretada que es tu agenda, así que te agradecemos un montón que te hayas dado la vuelta por acá y esperamos verte, si no es que el próximo año, en otro capítulo del podcast. Excelente. Muchísimas gracias, Artemio. Qué gusto saludarlos. Nos vemos.